Buen día, profesor Juan Alberto. Somos alumnos del grupo IC 0502 de la carrera en Sistemas Computacionales. Esta vez vamos a presentar un trabajo de taller de base de datos donde mostraremos 3 programas en PL/SQL. El primer programa, vamos a realizar un programa en el que se utilice la cláusula RowType para posteriormente mostrar nombre, apellidos y fecha de un contrato. Posteriormente, el segundo programa, vamos a realizar un programa en el que se verifiquen cada registro, todos los emails y que estén guardados en la tabla, que se concaten con un dominio, por ejemplo Gmail, Hotmail, Yahoo, etcétera. Y el tercer programa donde vamos a realizar un programa que utilice un ciclo repetitivo y sentencias selectivas para encontrar tipos de datos en el ID trabajo. Todo esto con ayuda de la tabla generada que nos fue proporcionada en la asignación. Ahora procedemos a explicar la creación de nuestras tablas. Como primer dato tenemos la tabla empleado, en la cual tenemos el ID de empleado, que viene siendo nuestra llave primaria, el primer nombre con el que le pusimos un tipo de dato varchar2 con un rango de 30 caracteres, los apellidos igualmente de varchar2, 30 caracteres, el email de varchar2 con 30 caracteres, un número celular con varchar2 con solamente 15 caracteres y la fecha del contrato, que va a ser de tipo date, el ID de trabajo de varchar con 25 caracteres, el salario, que va a ser de tipo number con 25 caracteres, al igual que la comisión. Y por último tenemos el ID gerente con un tipo int y el ID departamento con un tipo int y también. Ahora procedemos a explicar la inserción de datos en nuestra tabla de empleado. Comenzamos con el ID empleado. En este caso tenemos 100, el primer nombre, que es Steven, los apellidos King, el email que tenemos es King, el número de celular, también tenemos la fecha del contrato, el ID del trabajo. Los últimos datos que tenemos son para el salario, la comisión, el ID gerente y el ID departamento, y esta estructura se viene repitiendo con todos los registros que vamos a ingresar en nuestra tabla. Ahora procedemos a explicar el ejemplo que tenemos con los ejercicios de RowType. Muy bien. Bueno, empezamos con el declare, donde declaramos las variables. El v_m va a declarar la variable de empleado RowType. Esta variable será la que almacenará la fila recuperada de la tabla de empleado. También tenemos la antigüedad, donde vamos a declarar de tipo number, y esta variable almacenará el cálculo de años de antigüedad. Siguiendo en el bloque de ejecución, tenemos a select into vm from empleado, donde usamos un where id empleado igual a ampersand id empleado. Bien, prosiguiendo el código, tenemos la impresión de una línea de guiones en la consola. También tenemos para imprimir el apellido del empleado. También se va a imprimir la fecha de contrato del empleado. Y más abajo tenemos la siguiente línea, que es antigüedad, trunks, months between, y tenemos el sysdate para la fecha de contrato. Y aquí se calcula la antigüedad del empleado en años utilizando la función monthsBetween para obtener el número de meses entre la fecha actual, que es sysdate, y la fecha del contrato del empleado. Después esto se va a dividir por 12 para obtener el número de años del empleado, y la función que vamos a usar aquí es trunc, donde se utiliza para redondear hacia abajo el resultado que nos va a dar y obtener un número entero. Prosiguiendo la siguiente línea de VMS output line,
donde la antigüedad donde se va a imprimir la antigüedad del empleado, o sea, la antigüedad que habíamos calculado anteriormente del empleado. Bien, ahora nuestra ejecución, como podemos ver, tenemos el nombre Steven, apellido King, tenemos su fecha del contrato y tenemos los años de antigüedad que llevan ahí. Y bueno, eso viene siendo la ejecución del row type. Ok, y ahora siguiendo con los demás programas de acuerdo a la actividad dejada por el profesor. El segundo programa trata de agregar una extensión de dominio de correo electrónico a los correos electrónicos registrados en la tabla empleados, pero cuando se cumpla la condición de que sea cada 5 registros. Quiere decir que si empezamos en el registro 0, en el registro 5 se va a agregar esta extensión y en el registro 10 y en el 15. Entonces, para esto primero pues vamos a confirmar qué tenemos en nuestra tabla empleados con una consulta de esta tabla. Al ejecutar podemos ver que el campo email pues ninguno tiene ninguna extensión de dominio de ningún correo. Entonces lo que hacemos en nuestro programa es declarar de la misma manera haciendo uso de row type una variable que se llama empleado-reg, que quiere decir que guarda un registro de empleado, el que toma por row type, y una variable que se llama extensión-correo. Esta variable guarda una cadena que tal cual dice @gmail.com, que esta es la extensión de dominio que se va a agregar a los registros. En el inicio del bloque de ejecución tenemos un ciclo for, el cual inicia en i o utiliza ahí como una variable contadora y se ejecuta sobre la selección de la tabla empleado. Esto quiere decir que va a recorrer toda la tabla empleado en cada uno de sus registros. Mediante un if va a tomar el ID del empleado y lo va a dividir entre 5. Si el recibido de esa división es 0, quiere decir que ese ID pues es un número múltiplo de 5. De este if entra una sentencia de actualización, un update sobre la tabla de empleado, donde va a colocar en email el email, o sea, el que ya tiene el nombre del usuario o el que registramos, y concatena justamente con esta extensión de correo. Y finaliza el if y finaliza el loop. Utilizamos la función commit para guardar los cambios dentro de la tabla y pues solo falta ejecutar este programa. Como vemos, nos manda el mensaje de procedimiento SQL terminado correctamente y vamos a nuestras consultas o a la consulta de la tabla. Y ahora podemos ver que, por ejemplo, el registro 0 o el registro que empieza en 100 lleva esta extensión de dominio. El registro 105 lleva la extensión de dominio. El registro 110, el registro 115, el registro 120, 125, 130 y así sucesivamente. Ahora vamos a ir a nuestro programa, a nuestro tercer programa. Entonces para esto pues declaramos igual una variable que se llama v-emp de tipo empleado row type, que quiere decir lo mismo que hemos venido manejando, que va a almacenar filas dentro de esta variable, filas de la tabla empleado. En el inicio del bloque de ejecución tenemos un ciclo for que recorre o inicia en vemp dentro de la selección o la consulta de la tabla empleado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ciclo for lo único que va a hacer es recorrer todos los registros de la tabla. Y aquí pues para tener una salida en consola acerca de lo que se está realizando va a imprimir el primer nombre, el campo primer nombre, que es el nombre que tenemos registrado, sus apellidos, su clave de trabajo, porque justamente como este aumento se hace sobre las claves de trabajo, pues se tiene que mostrar qué clave de trabajo tiene el empleado y su salario actual o el salario antiguo. Después de ahí entra una función o una estructura case de casos en el cual toma el ID trabajo de VM y cuando este sea igual a itprog generará un aumento del 10%.
genera el aumento en la misma variable de salario de BEMP, que va a ser igual a ella misma por 1.10 para tener este aumento en el 10%. Cuando se cumpla la condición de que ID trabajo sea igual a fee-account, va a generar un aumento del 15%, multiplicando por 1.15, siguiendo la misma lógica del caso anterior. Cuando el caso sea st-clerk, hace un aumento del 20%, y cuando el caso sea st-man, va a hacer un aumento del 25%. Finalizamos el caso y mandamos una impresión ahora del salario nuevo, o este salario ya calculado. Y finalmente, en una actualización sobre la tabla de empleado, colocamos en salario lo que tenemos ahora en el salario calculado de BEMP, cuando el ID de la tabla de empleado sea igual al ID dentro de BEMP. Bueno, para confirmar, pues corremos nuestro programa. Nos dice que el procedimiento de SQL ha sido terminado correctamente, y de hecho, en la salida del BMS o de la base de datos, nos arroja justamente lo que mencionábamos. Por ejemplo, el primero dice: hola Steven, el nombre de nuestro empleado, con clave trabajo AD-press. Como esta no entra dentro de los casos, pues a este no se le hace ningún aumento. Pero por ejemplo, yendo al de 9000, al de Alexander, con clave trabajo itprog, vemos que tiene un salario antiguo de 9000 y un salario nuevo de 9900. Y eso ya lo confirmamos dentro de la base de datos o dentro de la tabla, haciendo una consulta de esta. Entonces podemos ver que efectivamente el de 9000 ha cambiado 9000 a 9900. Este antes era de 6000, ahora es 6600. Entonces concluimos que pues también este programa también se logró de manera adecuada y funciona correctamente de acuerdo a lo que se solicita. Y finalmente tenemos el programa 4. Este programa es a lo mejor el más sencillo de todas las actividades, porque lo único que tiene que hacer es agregar un contador al campo comisión, a la columna comisión de la tabla empleado. Como vemos, todas las comisiones tienen un valor de 0. Entonces lo que la actividad pide es agregarles un valor incremental de 1 a 43, que son el número de registros totales. Esto lo hacemos igual de la misma manera, declarando en nuestro programa una variable que se llama emp-reg, que de la misma forma almacena registros de la tabla empleado. Y también definimos o declaramos una variable que se llama contador de tipo int, que se inicializa en 0. En el bloque de ejecución, con un ciclo for, de la misma manera recorremos todos los registros de la tabla empleado y metemos nuestro contador. El contador va a ser igual al contador más 1. Esto quiere decir que el contador va a ir incrementando. Y metemos una condición if, donde pregunta en empleado-reg.en comisión. Si es igual a 0, entonces coloca en este mismo campo al contador, que ya va contando de 1 en 1. Entonces, cada vez que se ejecuta el for, cada vez que recorre cada registro, pues va a ir aumentando el contador y va agregando ese valor al campo comisión. Finaliza el endif y aquí mandamos una salida al sistema donde justamente va a imprimir ahora a comisión, y pues tendrá que imprimir valores incrementales de 1 a 43. Y ya por último, lo que hacemos es guardar estos cambios mediante un update de la tabla empleado, colocando en comisión los valores que calculamos anteriormente para comisión. Y es todo. Entonces podemos limpiar nuestras salidas y ejecutamos nuestro ciclo for. Bueno, nuestro programa, perdón. Nos dice que ha sido el procedimiento ejecutado correctamente. Y como vemos, tenemos en la salida de 1 a 43 valores incrementales. Esto quiere decir que la tabla en el campo comisión ahora tiene valores de 1 a 43, como podemos ver. Y pues finalmente esos serían todos los programas y todo lo que se hizo para esta actividad acerca del uso de %type y %row-type para obtener datos de las tablas y someterlos o meterlos en los programas y poder manipular justamente estos datos o las tablas. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.